¿Te imaginas que una sola decisión tuya pueda salvar hasta 8 vidas? En México, más de 22,000 personas se encuentran a la espera de un trasplante de órgano o tejido para salvar o mejorar su calidad de vida. Esto según datos de la Secretaría de Salud. Hoy en la banqueta hablamos del registro legal de donación de órganos, qué es, cómo funciona y por qué convertir tu voluntad en un acto oficial puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Yo soy Jimena Cardona y esto es En la Banqueta, aquí en el canal del Congreso. La situación en México, pues en donación es baja, tenemos una tasa de donación muy baja con lo que esperamos al número de habitantes que hay en todo el país y pues que necesitamos hacer conciencia, hacer mucha difusión para que esta tasa de donación tan baja empiece a incrementar y por ende hacer más trasplantes y ayudar a la gente que lo está necesitando. Aquí la ley lo que nos dice es que el trasplante puede ser de donador vivo relacionado, de donador vivo no relacionado o de un donador cadavérico. ¿Qué quiere decir esto? Un donador vivo relacionado es un donador consanguíneo de primera línea o la pareja, el esposo o esposa con un acta de matrimonio. Los no relacionados puede ser un amigo, un primo, un donador altruista. Esos necesitan generalmente una acta notarial donde se hace específico que el trasplante pues, no tiene ningún otro motivo más que ayudar a la persona y que no hay una remuneración o un mercado negro, como se pudiera llamar, ¿no? Entonces, y el donador cadavérico, que es una persona que es previamente sana, pero tiene una muerte cerebral, ya sea por un accidente, un traumatismo, un golpe fuerte en la cabeza que lleve a una hemorragia cerebral, y que digamos que el cerebro tenga tanto daño que pues se muere, ¿no? Pero el automatismo del cuerpo pues todavía tiene el corazón latiendo, los riñones orinando, el hígado funcionando, el corazón latiendo. Entonces todo eso hace que pues el cuerpo mantenga todavía, digamos, ciertas cualidades para poder ser la procuración, que esto es una cirugía donde se toman estos órganos, se procuran con los fines de trasplante, ¿no? Mi marido se enfermó en el 2008, lo diagnosticaron con riñón poliquístico, entonces en el 2008 tenemos 2 hijos que en ese tiempo tenían 8 meses, entonces de repente se pone mal, lo llevamos al hospital y nos dicen que ya tenía insuficiencia renal terminal. Entonces imagínate el diagnóstico así de ¿cómo? ¿Cuándo pasó? Entonces es una enfermedad silenciosa. De repente tenía ciertos dolores, pero nunca pensamos realmente qué era lo que le había pasado. Bueno, a partir de ese momento empezamos, de verdad, un peregrinar terrible por instituciones, fundaciones y solicitando ayuda para que lo pudieran trasplantar. Y nos encontramos con una cuestión súper triste, pues que no tenemos la cultura de donar. La lista es interminable y entonces, bueno, pues después de 3 años nos hicieron infinidad de estudios y resulté que yo fui compatible. Y en julio del 2011 nos intervienen en el hospital ABC. El doctor Mario nos hace favor de intervenirnos. Fue un éxito, salió maravilloso, pero sí te voy a decir que tuvimos que desembolsar una cantidad fuerte. Influye mucho la cultura que tenemos los mexicanos de el no querer donar nuestros órganos al morir, pero yo creo que sí es importante para poder salvar vidas. ¿Sabes que se está pensando hacer un registro nacional para incluirnos a todos los mexicanos y que ya todos demos el consentimiento para donar? No tenía idea. ¿Tú qué piensas de esta iniciativa? Pues yo creo que está bien porque pues a final de cuentas no solamente adultos mayores están esperando que le donen órganos, sino también niños. Porque no está la cultura para que la gente entienda que es un procedimiento importante para que las personas pues se aprovechen los órganos que todavía están vitales, ¿no? Para que esas personas que están malditas pues tengan una calidad mejor de vida.
¿Qué se necesitaría en México para que la gente empiece a donar más? Pues educarlos y hacer publicidad en los centros de salud, en los hospitales, en la televisión. Hoy en México, más de 20,000 personas están en lista de espera por un órgano o tejido que podría salvar su vida. 8 de cada 10 necesitan un riñón. Cada año son 7,000 nuevos pacientes que se suman a esta lista, pero solo se realizan alrededor de 3,000 trasplantes anuales. Es decir, la fila nunca disminuye. Mientras tanto, hay personas que pueden esperar hasta 7 años para tener una oportunidad de vivir. La lista de espera, digamos aquí en México, contando el sector privado y el sector público, pues llega a cerca de 20,000 personas. Pero esto solo es la punta del iceberg, porque tú para estar en una lista de espera tienes que tener un protocolo terminado, el cual significa que tú ya pasaste por valoraciones no solo por el nefrólogo y el cirujano de trasplante, sino por varios especialistas, y completar estudios, ¿no?, de compatibilidad y de inmunología, de enfermedades que tuviste, anticuerpos, todo esto, ¿no? Entonces, todo eso, pues, uno, cuesta, y dos, tienes que tenerlo para tú poder ser sesionado en un comité de trasplantes y entrar a una lista de espera. ¿Quién regula esto? El CENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes. Ellos regulan todas las listas, pero digamos que cada hospital puede tener su lista de espera regulada por el CENATRA, ¿no? Entonces, aquí en México funciona, digamos que los órganos que vienen del sector público se ofertan primero en las instituciones públicas, y ya si no hay pacientes receptores ahí, se ofertan al sector privado y viceversa, ¿no? ¿Y cuál es el problema? La gente no quiere donar, porque nosotros salimos a la calle y absolutamente te puedo decir que el 100% nos dice, yo sí donaría. Yo, claro que sí, mi familia también. Pero es que no hay cultura de donación, o son las instituciones, no hay una estructura fuerte para que se pueda llevar a cabo un trasplante. Pues yo creo que es multifactorial, hay muchas causas el por qué nuestra donación es tan baja, y un factor muy importante es que a veces yo puedo decir, yo sí quiero ser donador cuando me llegue a pasar algo, sin embargo la familia no está enterada, y cuando llega ese momento y la familia no lo sabe, pues no se autoriza la donación. Y actualmente en México contamos con este consentimiento tácito, que quien dispone en el momento que ocurre esta situación es el familiar directo, el hijo, el papá, el hermano, el esposo, etcétera. Y ellos son los que tienen la última palabra. ¿Y ustedes no contaban con seguridad social del gobierno? Sí, claro, tenemos el IMSS. Lo que pasa en el IMSS es muy buena institución, pero bueno, en ese momento el protocolo se tardaba 6 meses para mí, sabiendo que ya era compatible, pero tardaba 6 meses, entonces Miguel no tenía mucho tiempo. Nos decían que su corazón estaba al 30%, ¿por qué? Porque estuvo todo ese tiempo tomando terapia de hemodiálisis. Entonces, como sabes, pues lo primero que pasa es el corazón, ¿no? Entonces su corazón estaba muy débil. Y el doctor me dijo, ¿sabes qué? Si queremos salvarlo, pues no hay otra opción más que tú le dones. El protocolo me lo hicieron en el hospital particular. En una semana ya estaba listo y fue rapidísimo la operación. Entonces sí es un poco triste, porque si no tienes los recursos económicos, no te operan. ¿Usted alguna vez ha pensado en donar sus órganos? Por supuesto que sí. Me gustaría donar mis órganos para ayudar a más gente, precisamente cuidarnos más para apoyar a nuestros propios hermanos. ¿Y usted sabe que en México diariamente mueren 20 personas en espera de un órgano? Sí, eso ahora sí que es muy triste saber la realidad, pero si nos fuéramos un poquito más conscientes para cuidarnos un poco más y ayudarnos entre nosotros. En México, cualquier persona mayor de edad puede decidir ser donadora de órganos. Incluso podemos decirlo al tramitar nuestra credencial de lector o la licencia de conducir. Pero aquí viene el dato clave. Solo alrededor del 5% de los mexicanos tiene registrada formalmente su voluntad de donar. ¿Cómo garantiza el Centro Nacional de Trasplantes que esto se haga de forma transparente, de forma eficaz? Hay procesos, y esto está en la ley, tanto de donación y de trasplantes. Hay rendición de cuentas, hay trazabilidad, hay transparencia. Entonces, cuando se lleva a cabo un proceso de donación, es muchas personas las que intervienen, y pues finalmente para que se lleve a cabo, y
aquí ante el Centro Nacional de Trasplantes tenemos una base de datos tanto de receptores que están esperando como de la donación. Entonces, es garantía que esto es 100% trazable, transparente, legal. A nivel privado a veces es difícil porque, pues, si nosotros ponemos en el contexto, es un paciente que está en terapia intensiva, intubado, que te acaban de decir que pues, tiene muerte cerebral, ¿no? Entonces, la donación se tiene que abordar desde un punto de vista muy humano, que tiene que tener hospitales preparados con coordinadores de donación, que sepan abordar el tema, que sepan enfrentar el problema, cómo plantearlo, ¿no? O sea, porque pues, después de esa noticia llegan y dicen, oye, pero donas, pues la gente luego le brinca algo así como, oye, pues esto no me gusta, ¿no? O sea, entonces, ese tipo de legislaciones después de, oye, está involucrado el Ministerio Público, fue un accidente, fue una herida por arma de fuego, o sea, hay muchas cosas que hacen que este proceso de donación cadavérica no se consolide en el 100% de los casos que tenemos, porque pues en México no es que tengamos menos muertes encefálicas que en otros países, desgraciadamente estamos igual o más, luego por las ondas de violencia y todo esto, pues hay muchos estados o lugares donde pues tienen enfrentamientos y tienen potenciales donadores que no llegan a donarse porque no hay, digamos, como un protocolo bien establecido de, oye, este es donador sí o sí. Íbamos de institución a institución y ahí me di cuenta que las personas no tienen la cultura de la donación y es algo súper triste. Bueno, también es miedo, porque no creas que para mí fue muy sencillo decir, ay, sí te dono, sí te amo, te adoro, tenemos 2 hijos en común, pero no es sencillo. Y bueno, fue que llegamos al punto de que yo le donara el riñón. Y una vez que esto sucede, ustedes, ¿cómo consiguieron el dinero para poder, me imagino, esto carísimo? Sí, familiares, amigos, nuestros propios recursos, tuvimos que deshacernos de algunas cuestiones económicas, propiedades para poder llegar a esto. Que hay mucho paciente en espera de órganos. ¿Tú por qué crees que no hay cultura de donación en México? Pues no sé, yo tal vez por miedo, ¿no? Por miedo a donar en vida, sabiendo que otra persona lo necesita. Y, por ejemplo, muchas veces en muerte los familiares no quieren dar el permiso. ¿Tú por qué crees? Pues yo creo que por falta de información, ¿no? Más que nada es eso. En el último año, la presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado la donación de órganos como una prioridad de salud pública. Su propuesta es clara: consolidar un registro nacional único de donadores, digital, accesible y vinculado a documentos oficiales para que la voluntad de cada persona quede asentada y pueda ser consultada de inmediato por el sistema de salud. Este registro nacional de trasplantes que se pretende hacer desde el gobierno federal, ¿es necesario? Sí, es muy necesario. La verdad es que la insuficiencia renal, que pues es la causa de que lleva a los pacientes a necesitar un trasplante, pues ha sido una bomba de tiempo. Hay muchas enfermedades como la diabetes, hipertensión, que finalmente desarrollan insuficiencia renal. Y el número de pacientes que necesitan un trasplante hoy por hoy pues es altísimo. Las listas de espera son muy largas y los mecanismos que tenemos para poder hacer los trasplantes de donación cadavérica, pues falta mucha organización todavía en muchos sectores. Esta nueva credencial que se va a hacer, ahí se va a especificar dentro de, como lo mencionaban los subsecretarios, ¿no? Viene el nombre, la edad, el género, y también viene un apartado del tipo sanguíneo y si quieres ser donante de órganos. Esto nos va a beneficiar mucho porque tú como familiar, cuando llegue el momento, al ver la credencial, tenemos un sistema también informático y si esta familia no lo sabía, el deseo o la última voluntad, a través de la tarjeta, ya sea digital o en físico, se puede informar al familiar y decirle, mira, tu familiar quería ser donante. Entonces eso nos puede beneficiar mucho porque la gente va a decir, cumplamos pues la última voluntad de mi ser querido. Vivimos 4 años muy bien, pero bueno, no sabemos realmente qué pasó. A los 4 años, que esto fue en el 2015, en junio del 2015, él rechaza el riñón. Fue, terrible porque regresó nuevamente a hemodiálisis y la vida nos volvió a cambiar. Y ya no había solución. ¿Por qué? Porque no había manera de conseguir otro órgano. No pudieron conseguirlo. Regresamos nuevamente a la institución. ¿A la lista de espera? Y nos tocó el número 1400 y tantos. En ese momento dijimos, ya, te desmoronas.
Y ya de ahí, bueno, él regresó a hemodiálisis y él falleció el 4 de octubre del 16. Pero bueno, yo me quedo con la satisfacción que hice lo mejor que pude para que él estuviera bien esos 4 años. Hay casos en los que, te digo, después de recibir el riñón fallecen. Entonces yo tuve la oportunidad de tenerlo 4 años más, mis hijos también. Actualmente mis hijos tienen 18 años y seguimos adelante. Hay muchas personas que pierden a familiares o personas que están enfermas ya desahuciadas y no piensan en que hay algunas partes de su cuerpo que le pueden servir a otras personas. ¿Por qué? Porque no tienen información adecuada a dónde dirigirse. Por eso creo que carecemos de ese tipo de donaciones. Y dígame algo, ¿usted donaría sus órganos? Con todo gusto, si serviría parte de mí a mi edad que tengo y sirve algo, con todo gusto. Además, la iniciativa del gobierno federal plantea fortalecer la coordinación entre hospitales, el Centro Nacional de Transplantes y las autoridades estatales. Esto para reducir tiempos de respuesta y evitar que órganos viables se pierdan por trámites lentos o falta de información. El problema que enfrentamos es, como dices, un cuello de botella, ¿no? Los recursos de traslado pues no están bien como dictaminados, ¿no? Entonces, a veces en un sistema privado, oye, estoy aquí en este hospital que tiene otro hospital que me ofertan unos riñones en Monterrey, pues tienes que ir tú por ellos, ¿no? Y después regresar y ponerlos, ¿no? Entonces, pues es un triunfo, ¿no? O sea, porque pues tienes que ver que el paciente aguante, ¿no? Porque es un paciente que pues está crítico, tiene muerte cerebral y en cualquier momento pues se puede deteriorar o caer en paro cardíaco, ¿no? O sea, tiene un automatismo y eso cuesta también mantener a esos pacientes. O sea, en lo que se dictamina la muerte cerebral y se hace la procuración, a veces pasan muchas horas en las cuales o el paciente ya no aguantó, o no hubo nadie que fuera por los órganos, o no hubo nadie que dijera, oye, ¿sabes qué? Este órgano va para acá y este para acá. Yo estoy en pro de que las personas tomemos conciencia y no pasa nada, ve, aquí seguimos. Yo estoy bien de salud, no nos pasa nada, vamos a dar vida, vamos a compartir la vida. Entonces, pues sí, es exhortar a las personas, a los familiares, porque a lo mejor si esperamos, hay gente que tiene mucha suerte y que logra conseguir riñón de cadáver, y eso es increíble. Pero también la gente ya va a morir y tampoco quieren donar, entonces también de repente pues es concientizar a las personas que no pasa nada, que al contrario es un acto de amor. Yo después de esta experiencia que tuve, yo ya firmé y dije, el día que yo me tenga que ir, donen absolutamente todo. Quiero seguir viviendo en otras personas. ¿Qué cambios urgentes se necesitarían para mejorar esto? Básicamente la difusión, lo que se está trabajando a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo de la credencial, ponerlo de si eres donante de órganos, a través del Centro Nacional de Trasplantes, de la Secretaría de Salud, de la Subsecretaría de Políticas Públicas y Bienestar, toda esta difusión que hacemos. Y no solo difusión, sino dar información veraz y que la gente confíe en todo lo que es el sistema, para que todos estos mitos, todas estas leyendas que se hablan y que a veces en la televisión hay muchas series, hay películas que del tráfico de órganos, del mercado negro, que sepan que eso no es posible, porque estamos hablando de procedimientos altamente complejos y muy especializados que incluso no se realizan en cualquier hospital ni en cualquier ciudad. ¿Tú cómo crees que sea la cultura de donación de órganos en México? Creo que es pobre, no hay como difusión de estos temas y pues la gente en realidad, como no lo conoce, no lo hace. ¿Tú has pensado en donar tus órganos? Yo sí me gustaría, pero como yo tengo un padecimiento crónico, creo que es difícil que yo lo pudiera realizar. ¿Y con tu familia lo has platicado? No, con ellos tampoco, nunca lo he comentado. Hoy en nuestro país son miles de personas que aún siguen en la lista de espera. La ciencia puede hacer trasplantes, pero sin donadores registrados simplemente no hay órganos disponibles. Escuchamos también a especialistas, conocimos propuestas de ley y testimonios que nos recuerdan que una firma puede convertirse en vida, porque la donación no solo es un acto médico, es una decisión personal que con respaldo legal puede salvar muchísimas vidas. Esto fue En la Banqueta, yo soy Jimena Cardona y me encuentras aquí en el canal del Congreso.